Cuéntanos, Alexis, ¿por qué es recomendable que una startup suscriba un pacto entre sus socios? Porque al principio, cuando empiezan el proyecto, el negocio, suelen tener las cosas muy claras. Las tienen claras bien porque no hay ningún tipo de conflicto, o bien también porque muchas veces no se hablan todo lo que se debería hablar. Entonces, la opción, la posibilidad de firmar un pacto de socios ofrece la oportunidad a ese equipo, uno, de evitar conflictos futuros, no de evitarlos, sino de tener una respuesta orientada a esos posibles conflictos que se pueden dar en el futuro, o también a regular el funcionamiento de su negocio, de la sociedad. Esos son los dos motivos principales por los cuales se tendría que firmar un pacto de socios, sobre todo al iniciar el proyecto. Después hay pactos de socios, que es un documento orgánico vivo que va evolucionando también con la propia evolución del negocio. Interesante eso que dices de que es un documento vivo, porque eso nos obliga a que estemos siempre actualizándonos. Cuéntanos, Alexis, ¿qué cláusulas son recomendables incorporar a estos pactos de socios iniciales? Bueno, con esta respuesta podríamos tener para 2 o 3 horas de charla. De todos modos, hay cláusulas imprescindibles. Como comentábamos antes, al ser un documento vivo, hay cláusulas que tienen que considerarse en distintas fases del crecimiento del negocio. Hay cláusulas que tienen cabida al principio y hay cláusulas que no tienen cabida al principio, por ejemplo. Y algunas de las cláusulas que tienen que considerarse, pues por ejemplo, todo lo que hace referencia a las obligaciones de los socios fundadores. Cuando se empieza un proyecto, pues es interesante que el equipo se comprometa a estar un tiempo, a permanecer un tiempo en el proyecto, también a dedicarse en exclusiva o prácticamente en exclusiva al proyecto. Si hay algún socio que va a estar pues part-time, full-time, también debería ponerse. Nosotros recomendamos siempre detallar muy bien cuál va a ser la dedicación, cuáles van a ser los objetivos y los hitos que han de cumplir cada integrante de la sociedad. Estamos hablando siempre de los socios. Por supuesto, la no competencia. No queremos que uno de nuestros socios, al cabo de un año, pues pueda utilizar todo el know-how que nosotros hemos desarrollado, incluso también esa cartera de clientes, e ir a hacer lo mismo o algo muy parecido, que suponga una competencia. Y después también hay cláusulas importantes en cuanto a transmisión de participaciones. Está bien preguntarse qué pasa si al cabo de un año, año y medio, pues viene un socio o una empresa de otro país y nos quiere comprar. ¿Qué haríamos? Después también hay materias importantes de decisión en la empresa que requieren unas mayorías reforzadas de las que predispone la ley. Es importante delimitar cuáles son esas materias y cuál va a ser el refuerzo de las votaciones que nos vamos a dar entre todos los socios. Y después, eso sobre todo son las cláusulas que pueden afectar a cláusulas de celebración de junta de socios, intentar flexibilizar lo máximo posible la toma de decisiones de la empresa, la convocatoria también, después toda la parte también del órgano de administración. Hay una serie de cuestiones muy importantes, sobre todo al principio del proyecto, y como comentábamos antes, es un documento vivo que a medida que van entrando inversores a la sociedad, hay otras cláusulas que aplican a esos momentos de inversión. Nos preguntan mucho los clientes, Alexis, bueno, que ellos quieren incorporar talento a la compañía, quieren incorporar personal, pero que les interesa vincular el trabajo bueno, de estos colaboradores o de estos empleados con con tener ciertas participaciones en la compañía. Y bueno, pues vemos que es muy frecuente todo el tema del vesting, que se utiliza pues para conseguir por un lado la vinculación y el compromiso de estos empleados o colaboradores. Cuéntanos un poco más sobre el vesting. Sí, el vesting no deja de ser una cláusula para desincentivar el incumplimiento de las obligaciones, algunas de las que estábamos comentando, ¿no? Si nos obligamos todos a estar 4 años trabajando, prestando servicios como socios trabajadores en la sociedad y nos ponemos un vesting, que no es otra cosa que decir que vamos a consolidar poco a poco las participaciones durante esos 4 años, pues va a hacer que si yo soy socio de una compañía, pues tenga un incentivo en cumplir la permanencia, en cumplir la exclusividad, en cumplir la no competencia y una serie de cláusulas más,
para permanecer en la sociedad y consolidar el 100% de mis participaciones. Eso es un incentivo para que cumplamos las obligaciones que ponemos en el pacto de socios. Porque no hay que olvidar que el pacto de socios es un contrato privado entre los socios que conviene firmar por lo que hemos comentado al principio, pero que cualquier contrato está sujeto a incumplimiento. Es decir, cuando yo firmo un contrato con alguien, no estoy haciendo algo para que la otra persona lo pueda incumplir. Entonces, es muy importante describir todo este tipo de cláusulas de desincentivo del incumplimiento e incluso también puedes llegar a poner unas cláusulas de penalización cuantificando ya cuál sería la cantidad a pagar por el incumplimiento de algunas de las cláusulas, que puede ser una cláusula penal relacionada con una multa económica, por así decirlo, o también una cláusula penal que lo que haga es que si tú incumples una de las obligaciones que contiene el pacto de socios, pues yo o los otros socios tengamos derecho a comprar tus participaciones pues, por €1 o por un valor nominal. Es decir, una cláusula penal que no solo te penaliza económicamente, sino que también puedes llegar a perder todas tus participaciones en el proyecto. Muy interesante eso de las penalizaciones, para que tomen nota nuestros clientes y seguidores que bueno, pues el pacto de socios es un documento muy completo. Y con respecto a los socios fundadores, te quiero preguntar, Alexis, ¿cómo pueden hacer para proteger sus acciones y que no se vayan diluyendo con el tiempo y pierdan capacidad de decisión? Bueno, Raimundo, la mejor forma de no perder porcentaje en el capital de la empresa es no dejando entrar a más gente. Es decir, si una empresa empieza con 4 socios fundadores y esa empresa no deja entrar a otros socios, esa es la mejor forma de no diluirse en el capital de la empresa. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas, en este caso pues nosotros trabajamos sobre todo con startups que necesitan de financiación externa, privada, para hacer crecer en sus proyectos y sus negocios. Entonces, en el momento en que dejas entrar a alguien, hay alguien dentro de la empresa que empieza a diluirse y empieza a perder capital. Aún así, hay cláusulas que permiten controlar este tipo de cosas. Sí que conviene tener en cuenta después todo lo que es la relación con los inversores. Hay cláusulas que tú las puedes poner, pero que después te pueden dificultar para conseguir una ronda de financiación. Estos criterios se han de considerar. De todos modos, cláusulas, por ejemplo, como el derecho de tanteo o el derecho a asunción preferente, pues para los socios que ya están en la sociedad, es una de las cosas que se suele poner tanto para los socios fundadores como para cuando entra un socio inversor. Hay socios inversores que entran con un pequeño ticket, una pequeña inversión, pero se reservan un derecho a asunción preferente por si la empresa va bien para poder hacer una inversión mayor en la siguiente ronda y poder mantener el porcentaje que tienen en la empresa. Y después está ya el archiconocido derecho de antidilución, que lo que hace es pues, reservar un derecho de compra a uno de los socios, sea inversor, sea fundador. Hay veces, por ejemplo, un caso típico cuando empieza un proyecto es a lo mejor hay una figura de los socios fundadores que es el CEO, que es el que ha dedicado más tiempo al principio, que es el que ha aportado la idea, el que ha aportado tal vez un poco más de capital, pues dice, mira, yo durante el primer año no me quiero diluir. Por lo tanto, esta cláusula de antidilución me sirve para que yo, al menos si entra un inversor externo, yo no me diluya. Pero hay varios mecanismos, se tienen que considerar muy bien y estudiar para que no afecten sobre todo al desarrollo financiero de la empresa. Perfecto, muy interesante. Y Alexis, gracias por las recomendaciones. Desde aquí hacemos este llamado a que cualquier cliente, cualquier usuario de nuestros servicios que quiera tener un acuerdo de socios redactado y supervisado por un abogado, pues que acuda a Grupo GIE, que con la colaboración de nuestro partner Atolón les estaremos encantados de poder ayudar y asesorarles en aquellas cláusulas que, como nos ha comentado Alexis, podemos incorporar de manera personalizada a su pacto de socios, teniendo en cuenta que, como nos ha dicho Alexis, es un documento vivo y por tanto hay que mantenerlo actualizado conforme a las particularidades de la compañía, de la startup, según vaya evolucionando. Así que, Alexis, muchas gracias por compartir con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros.